sesgada, inoportuna, y muchos pronunciamientos. El liderazgo político ha aprovechado y se ha pronunciado también en contra de esta decisión que ya nosotros habíamos criticado en el día de ayer. Gente proponiendo, como gente sensata, como el ex embajador en Washington, Roberto Saladín, incluso recomendándole al gobierno el retiro de su embajador ante la OEA en protesta, como rechazo a lo que fue esta decisión. Pronunciamientos de diputados, de senadores, sectores representativos de la sociedad civil se han unido en torno a esta decisión, para rechazar esta decisión que todo el mundo entiende que es inaceptable y que es una intromisión en los asuntos internos de la República Dominicana. Miguel Vargas Maldonado también hizo un pronunciamiento, así que nueva vez se nuclea todo un grupo de opiniones en torno para apoyar al gobierno y a la forma en que ha estado manejando el tema haitiano. Bueno, el doctor Roberto Saladín, que fue embajador dominicano ante la OEA en una ocasión, creo que estuvo en Washington también. En Washington también. No solo ha recomendado que se retire el embajador, está proponiendo que se denuncien los tratados que se han firmado con esos organismos. Sobre todo porque él dice que la República Dominicana está siendo sometida al chantaje por un grupo de países que no tienen historia en la lucha de los derechos humanos y por su independencia. De manera que el gobierno tendría que considerar propuestas como esta, ver qué salida hay. De todas maneras, yo creo que esta es una sentencia que a veces uno como que no quiere o no logra alcanzar a entender cuál es el verdadero propósito, porque es como retroceder a un punto en que la comunidad internacional había estado satisfecha con la República Dominicana con la salida que se habían dado, con la ley 169, con el plan de regulación, con el plan de naturalización, con las salidas. El propio presidente, decíamos ayer que justo la sentencia le llegaba cuando él tenía la iniciativa de extender el plazo, que fue algo que incluso pidió Haití en la última conversación de cancilleres que hubo aquí, y el canciller de la República Dominicana estaba en Haití precisamente coordinando acciones en conjunto con ese país. Entonces la sentencia llega más como una provocación, como una provocación, diría yo, sí, puede ser, a una relación que será permanente, que han sido permanentes, que han sido conflictivas y posiblemente van a ser conflictivas en muchos aspectos, dada el desequilibrio económico, social, porque la migración haitiana va a ser permanente mientras Haití esté en la situación en que esté. Y mientras esté ahí de ese lado, y no hay forma de que se mude, ni nosotros podemos mudarnos de aquí. Por tanto, un organismo como ese, del que además la República Dominicana es miembro, que Haití es miembro y que debería ser un mecanismo de colaboración para que las naciones mejoren su nivel de relaciones, parecería estar más inclinada en provocar situaciones de conflicto que de soluciones. Y yo la verdad que no acabo de entender cuál es el propósito. Mira, la verdad es que lo primero es que la sentencia, lo único que le faltó a la sentencia es como un padre mandar a su hijo, darle órdenes, sí. Pero lo único que le faltó a la sentencia es el último párrafo, poner: declaramos que la isla es única e indivisible. Sí. Ese fue el único párrafo que le faltó para completar la sentencia. O irse más allá y pedir la renuncia del presidente de la República. Ellos dirán que ya eso está dicho. Y luego, bien hace el gobierno dominicano. Miren esto, señores. Cuando hace constancia del artículo número 1, el número 1 de la Convención de La Haya, que faculta a cada estado para regular y determinar de acuerdo a su legislación quiénes son sus nacionales. Claro. Oiga, está concebido en el artículo 1 desde
1930. Entonces uno se pregunta, bueno, pero nosotros creo que ayer planteábamos eso mismo, que la República Dominicana haga como Venezuela, que denunció los tratados, los acuerdos con la Corte Interamericana de Derechos Ecuador Humanos. lo ha hecho también. Ecuador lo hizo también. Sí, Bolivia lo ha hecho. Porque ven acá, tú no puedes estar todo el tiempo esperando que venga el otro y te dé un galletón todo el tiempo. Y tú poniendo el otro pechete. Sí. ¿Verdad que Es sí? verdad que somos cristianos, pero también y todo. No. Como decía el viejito. Está bien que caramba, pero caramba. Sin restarle mérito al amigo Roberto Rodríguez Marchena, que es una persona que sabemos que goza de toda la confianza del licenciado Danilo Medina, del presidente Danilo Medina, es su vocero, y sabemos que al hacer esta declaración habló en representación del gobierno, del Estado Dominicano. Yo creo que esta declaración debió haber sido, si no hecha por el presidente de la República, por el canciller de la República, fue quien debió haberle dado la respuesta a estos insolentes 4 jueces que tomaron esta decisión, aún a sabiendas de que cuando se conocieron las audiencias hubo mentiras, hubo falsedad en documentos. Uno tiende a pensar, perdóname que te interrumpa, uno tendería a pensar que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrían estar todo el tiempo siendo sobornados. Al menos están tendenciados. Sobornados, sí. Están tendenciados en contra de la República Dominicana, en contra de cualquier argumento que pudiera presentar la República Dominicana. Fue desdeñado en esas audiencias en las que se conoció el caso de estos señores. Hubo uno que dijo que nació aquí, pero no supo decir. No supo ni siquiera decir dónde había Que nacido. nació aquí en República Dominicana. Sí, pero no le preguntaron y no se ha podido determinar los vínculos familiares ni nada, ni nadie lo conocía por ningún lado. Y había nacido aquí, un señor de como 30 y pico de años. Pero lo que decía es por la importancia, por las repercusiones que puede tener no sabe dónde nace, no sabe dónde está. Esta decisión de la Corte Interamericana, una respuesta de Estado contundente, o a cargo del presidente de la República, o a cargo al menos del canciller de la República. Por eso yo ayer en la mañana decía que era un gran reto que tenía el canciller por delante, porque ahí se iba a demostrar cuál iba a ser su temperamento, cuál iba a ser el lenguaje a utilizar para darle respuesta a esto, porque si en algo no vacilaba el ingeniero Carlos Morales Troncoso, a pesar de que se le conocían sus buenas relaciones con Washington, con los Estados Unidos, se sabía de los buenos nexos entre, cuando él tenía que responderle de manera contundente a los mismos Estados Unidos con temas como estos, en lo que estaba implicado la soberanía, en lo que estaba implicado lo que tenía que ver con el derecho inalienable de la República Dominicana, era bastante claro y preciso y contundente. Pero esa declaración que hace Roberto Marchena, lo primero es que quien dirige las relaciones exteriores no es la Cancillería, es el Poder Ejecutivo. Exacto. Siempre ha sido así. Pero además, yo creo que el gobierno dominicano lo único que tenía que referirse, refiérase al discurso del presidente Danilo Medina en la cumbre de la CELAC. En La Habana. Sí, ese es el argumento central. Sencillamente, el discurso lo dijo todo. Bueno, ese era un ambiente más regional, yo creo que. Sí. Fíjate, yo creo que la respuesta de Palacio, de gobierno, está bien en el sentido de que rechaza el criterio o los criterios y las disposiciones de la sentencia. Yo diría más, rechaza las pretensiones. Evidentemente, lo que decía Geraldino, bueno, le faltó el último párrafo. Hay un mandato, es decir, la sentencia ni siquiera sugiere, sino manda a la República Dominicana a respetar su constitución, a cambiar la constitución y todo. Y a veces uno se pregunta cómo organismos internacionales que precisamente su misión es de garantizar la democracia y promover la democracia, a veces le piden a los gobiernos violar la ley. Que la violen. Y lógicamente la respuesta del vocero está bien. Ahora, si el gobierno fuera a tomar alguna decisión en su política exterior, por ejemplo, como esta que sugiere el doctor Roberto Saladín,
de retirar su embajador o de denunciar los tratados, posiblemente eso lo haga entonces a través de la Cancillería. Sí. Porque ahí ya estaría implementando acciones diplomáticas en política, en materia de política exterior. El presidente Medina ha sido sumamente cuidadoso con el tema, sabe que el tema es delicado, sabe que hay muchos intereses envueltos en todo esto, y parece que ha sido firme cuando lo han metido entre la espalda y la pared, pero ha buscado. Fíjense que fue muy fácil lograr una extensión del plazo, incluso con algo que no es tan fácil, porque hay que acudir al Congreso, ¿no? Es decir, no era un plazo de carácter administrativo. Que hay voces que se han levantado allí en contra de aprobar esa extensión. En el sentido de que el gobierno pueda decir, mire, a un ministro vamos a extender el plazo, tiene que modificar la ley. Porque es una ley. Y sin embargo, el presidente lo ha hecho en aras, yo pienso, de aliviar las relaciones con Haití, de seguir conversando. Pero la presencia haitiana es permanente. Mire, hoy hay míralo aquí hay hoy una foto donde el ejército está repatriando a decenas de haitianos desde San Juan, porque se meten todos los días. Sí. Se meten cantidad de haitianos todos los días. Entonces, lo que se logran ver. Sí, porque eso es como el contrabando. Tú atrapas una parte, pero hay muchos que no. Que se van. Por ejemplo, yo tuve ayer una conversación con la gente de los productores de ron, cigarrillo y cerveza, que están bregando con el tema del contrabando y con la parte impositiva del gobierno. Y precisamente sobre todo el cigarrillo. Hay fábricas en Haití de cigarrillo que están entrando al mercado nacional. Y ellos dicen que lo hacen con sacos, por ejemplo, pequeños sacos, y lo van reuniendo aquí. Es decir, que ese problema de la relación fronteriza siempre genera muchos conflictos y muchos negocios también. Pero si tú no ordenas eso, en vez de ser beneficioso, a veces lo que son es un perjuicio. Sí. Porque, por ejemplo, mucha de esa producción que está entrando aquí se viene al mercado informal. El gobierno deja de recibir los impuestos y la producción formal también se ve afectada. Pero otro ingrediente, señores, yo no sé si ustedes se han preguntado, que es un tema que ha estado en el tapete en las últimas semanas. ¿Ustedes vieron la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacer algún comunicado o algo? O decir, mi boca está aquí, con el caso de los niños inmigrantes pulsados por Estados Unidos de Centroamérica. No. Bueno, pero eso es un caso dramático. Que cada quien sabe con quién se mete. Ok, pero Estados Unidos es miembro de la OEA. Sí. Eso. Ahora Estados Unidos no acepta que ningún tribunal internacional, ni siquiera la Corte Internacional de la Haya, le toque sus intereses. ¿Por qué? Porque para ellos no son vinculantes. Bueno, lo que pasa es que ellos no han firmado, por ejemplo, lo de la Corte o lo del Tribunal Internacional de Estados Unidos no ha firmado. Pero bueno, que a veces nosotros queremos ser más simpáticos de la cuenta también y no darnos cuenta. Fíjense que el doctor Balaguer nunca firmó ese tipo de acuerdo. Pero este no está firmado, o sea, en aquella ocasión cuando se estuvo tratando el tema, sí y no, se reveló que no era vinculante la sentencia porque no se ha firmado el acuerdo. Falta, si se quiere, lo que está en discusión es una formalidad que no pasó por el Congreso, pero el presidente Fernández en Costa Rica firmó. Sí, pero el Congreso, para que tenga una ratificación, firmó, pero lo que te quiero decir es que lo que está en discusión ahora, lo que está en discusión ahora es si el país cumplió la formalidad, pero eso tampoco se ha, como internamente tampoco. No se ha reivindicado el derecho a no. Se ha reivindicado, se ha entendido que está, y de hecho fíjense cómo el propio gobierno trajo aquí a la Comisión de Derechos Humanos al país en los días previos, y bueno, y ahí salieron de todo, ahí salió de todo. E incluso hasta una molestia del propio presidente con la comisión cuando el informe final. Sí. De manera que yo creo que en política exterior tú tienes que darte cuenta cuando alguien está soplando. ¿Cómo es que tú dices que no hay nada peor como que el vecino pobre? Sí, oye, no hay nada peor que tener un vecino pobre. Sí. Porque al final tú cargas con todo. Al extremo, Percio, por ejemplo, ¿cuánto hace del terremoto? 4 años.
El 10. El 10. Ok. Entonces, miren, aquí estoy viendo a un chileno que forma parte de un organismo internacional que tiene que ver con Haití, pidiendo la aplicación del Plan Marshall. El Plan Marshall fue un mecanismo que utilizó Estados Unidos para ayudar a las naciones en Europa a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque él dice que Haití no tiene posibilidades de nada. Ahora, uno se pone a pensar, la clase política haitiana, y en Haití hay muchos ricos, mucha gente con dinero, la clase política haitiana no ha sabido ni siquiera en 4 años levantar las estructuras que simbolizan el poder. Ni siquiera las estructuras que simbolizan el poder, el Palacio Nacional, la Catedral, el Palacio de Justicia, nada de eso, ni siquiera ellos por su propia cuenta han podido hacer, eso, a pesar de todos los recursos que se le han dado. Eso deja beneficios, a ellos no les interesa eso. Bueno, yo te diría que antes que eso hay una conclusión que la hizo un cientista, y yo diría de un país pro Haití, que no, y la hizo fuera del contexto de la política, que fue Jacques Cousteau, aquel francés investigador de los oceanólogo de los mares, que hizo un estudio en Haití y llegó a la conclusión de que aquella nación lo había destruido todo, que ni siquiera las especies marinas quedaban, y dijo, entonces terminó sus estudios diciendo que quizás en el futuro el alga marina podía tener la posibilidad que fuese un alimento. Un alimento. No, el alga marina es un alimento, pero para los peces. Pero para los peces. Lo que él dice es, en el futuro, que esa alga pudiera ser un alimento humano mediante algún proceso, entonces Haití tendría ese recurso. Es decir, que el panorama que se pinta esa nación es un panorama. Por eso yo digo que la República Dominicana se ha entretenido discutiendo las consecuencias del problema y no las causas del problema. Porque el problema de Haití, si nosotros discutimos la parte migratoria, eso es un tema que no termina nunca, ni va a terminar nunca, ni vamos a tener nunca sosiego con eso, porque humanamente es entendible que los haitianos, si tienen posibilidad de encontrar un chance aquí, hasta extendiendo la mano, se van. Porque si hay aquí la posibilidad de un trabajo o de tú salir a pedir en una esquina y hay más carros aquí y hay más posibilidad de que alguien te dé algo, pues entonces la gente se viene acá. Entonces esa es una cosa que vamos a tener siempre. Por tanto, la República Dominicana es a la que le corresponde diseñar una política frente a ese tema. Sí. Porque parecería, yo no sé, cada vez me convenzo más de que ya la migración haitiana es algo incluso dirigido. Yo creo que hay grupos promoviendo. Dirigido y coordinado y de la cual se obtienen muy grandes beneficios. Bueno, pero Le Novelis planteó que una de las salidas de Haití era sacar 200.000 haitianos. En estos días yo vi un video que colgó alguien en Facebook. Un grupo de personas en Dajabón, era como en Dajabón, por ahí en esa zona, que rodearon al padre Regino y lo sacaron de un sitio donde estaba el padre Regino. Tuvo que venir la policía, intervino la policía. Según lo que pude apreciar en el video, parece que el padre estaba promoviendo hacer unas casas para unos haitianos, como en un territorio por ahí. Y la comunidad entonces salió a protestar, reprochando las acciones del padre. Y de hecho, la policía tuvo que ir a proteger al padre y sacar al padre de la casa donde estaba. Señora, hay que hacer pausa. Entonces, yo creo que ese es un tema que no va a terminar, que no va a acabar nunca. Por siempre lo tendremos ahí. Vamos a una pausa, venimos ahora.